En la figura, un protón se dispara con una rapidez de 8 por 10 a la 6 metros por segundo, en un ángulo de 30 grados hacia un campo magnético de 0.15 teslas, dirigido en la dirección X. Describa la trayectoria que sigue el protón. En este ejercicio hacemos uso de esta gráfica indicando que el campo magnético se dirige hacia el eje X positivo y que la velocidad con que entra ese protón forma un ángulo de 30 grados con el campo magnético. Acá podemos ver que solamente contribuye para la interacción del campo magnético con la velocidad tangencial al campo magnético, más no la velocidad paralela, es decir, la componente en X de la velocidad no interactúa con el campo magnético, solamente la componente en Y. Tenemos que la fuerza magnética está dada por la carga, la velocidad tangencial, el campo magnético, y que la fuerza centrípeta que experimenta es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Estas dos fuerzas se igualan, como en los ejercicios anteriores, que hemos hecho esa igualación de fuerzas para encontrar el radio o la velocidad que describe la partícula en una circunferencia cuando interactúa con un campo magnético. En este caso vamos a encontrar el radio que describe la partícula que llega con una velocidad y entra en un campo magnético. Ese radio es el producto de la masa por la velocidad tangencial. Recuerde que la velocidad sería 8 seno de 30 grados, 8 por 10 a la 6 seno de 30 grados. Todo eso dividido en la carga del protón por el campo magnético. Y tenemos que la partícula, cuando entra en ese campo magnético con una velocidad, experimenta un movimiento circular alrededor de ese campo magnético con un radio de 0.28 metros. Pero la partícula en este caso no experimenta solamente un movimiento circular, sino elíptico, se mueve a través de una elipse. Va avanzando, va formando una elipse a medida que va girando. Entonces, pues por un lado tenemos el radio de la circunferencia y por otro lado tenemos que buscar cuál es ese periodo de giro alrededor de esa circunferencia. Para encontrar el periodo de giro de esa circunferencia utilizamos el periodo es igual a 2pi por r sobre velocidad tangencial. Tenemos 2pi por el radio de giro por la velocidad tangencial y encontramos que el periodo de giro a través de esa circunferencia es de 4.4 por 10 a la menos 7 segundos. Ese es el periodo de giro a través de esa circunferencia. Ahora vamos a buscar el avance en esa elipse. ¿Cuánto avanza a medida que da una vuelta? Vamos a llamarla X. Esa X tiene que ver con la velocidad de avance de la partícula con el tiempo que tarda en dar una vuelta. Entonces tenemos que la velocidad tangencial es 8 por 10 a la 6 metros por segundo seno de teta por el tiempo. El tiempo es el que tarda en dar una vuelta. Ese es un periodo de oscilación, periodo de giro. Por lo tanto tenemos que
la distancia de avance es de 30 metros. 30 metros. A medida que da una vuelta, avanza 30 metros hacia el eje X positivo. Con esto damos por terminado el ejercicio.